FM 89.1, Radio Universidad. Un minuto pasó de la 1 de la tarde, estamos de festejo, estamos celebrando los 20 años de Radio Universidad, de aquella primera emisión del 29 de septiembre de 2000, y lo hacemos con la gente que fue haciendo la radio a lo largo de estas 2 décadas. Por eso voy a tener el gusto de saludar a una de las primeras productoras de la radio. Cuando me tocó ingresar, ya estaba ella con varios productores, productoras, conductores, y bueno, fue realmente muy lindo pasar también esos años, ¿sí? De los primeros de la radio, junto a alguien que después, con el tiempo, se convirtió también en coordinadora de programación, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza, recibida también en la universidad, es Laura Carrasana, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Laura? Gastón te saluda, ¿cómo andás? Hola, Gastón, ¿cómo estás? Un placer sumarme a los festejos. Bueno, un gusto poder tenerte en el aire, algo que no era tan habitual, en la época en que estabas en la radio, siempre como del otro lado, no al aire, pero haciendo ese trabajo silencioso y tan valioso, y era lo que realmente hacías y muy bien, y seguís haciendo, y bueno, donde te conocimos, ¿no? En ese ámbito. Así que digo, es poco frecuente, es extraño para mí tenerte al aire, pero bueno, es justo, es merecido, porque ha sido, digamos, de las que pusieron esas piedras fundacionales, ¿no? Para que Radio Universidad vaya creciendo. Muchas gracias, Gastón, por lo que decís. La verdad no es habitual, siempre estuve del otro lado, y en realidad esta ocasión amerita, ¿no? Que uno pueda festejar y que pueda contar cómo fueron los inicios de esa radio tan querida para todos nosotros. Uh-huh. Bueno, y entonces aprovechemos y contanos un poco, a ver qué recordás, ¿no? De lo que fue el inicio, porque vos estuviste ahí en el proyecto inicial junto a Aníbal Vinasco. Bueno, hace un ratito lo escuchaba Hernán, ¿no? Hernán García Arena, amigo tuyo, Hernán, que habló hace un ratito también en la radio, fue esa primera voz que apareció en el aire, ¿no? Sí, y en mi defensa quiero decir que cuando inicié mi carrera en la universidad, digamos en la radio de la universidad, era alumna todavía. Entonces, si bien pasaron 20 años, soy joven, Gastón. Todavía estamos no. Todos así, Laura, estamos todos. Nadie dudaría de eso, estamos todos más o menos así. Es verdad, vos sí. Cuando empezaste eras alumna, todavía no estabas recibida. Era alumna, todavía era alumna, cursaba también los talleres como todos. En esa época la carrera era de 5 años, no era de 4 como es ahora, y tenía como profesor al doctor Vinasco, que estaba con todo el proyecto de la radio, y me invitó a sumarme a la producción de su programa, que se llamaba La Calecita, ¿no? Y en ese programa también estaba, como vos mencionabas, Hernán García Arena, que además fue la voz durante muchos años y, si no me equivoco, lo sigue siendo. Sí, bueno, Hernán ha tenido un montón de etapas en la radio, bueno, siempre como voz institucional también, y bueno, como conductor de grandes ciclos, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, como decías vos, ¿no? En ese primer programa, que era un programa de la vuelta, ¿no? Lo que se denomina la vuelta en la radio, que condujo Aníbal. Sí. Era por la tarde, y siempre destaqué, yo venía de trabajar en medios nacionales, aún siendo chica y siendo alumna y demás, ya tenía experiencia en otros programas y en otras radios nacionales, y siempre lo que pudimos destacar y los que trabajamos desde el inicio es que técnicamente la radio estaba muy bien posicionada, o sea, teníamos todos los elementos que podíamos encontrar en una radio nacional para trabajar. Teníamos, en esa época se trabajaba con minidisc, que era algo que no se encontraba en todos lados y la radio lo tenía. O sea, era una radio que, si bien, digamos, todo lo edilicio era mucho menos lujoso de lo que podemos llegar a tener hoy, teníamos todos los elementos para trabajar, y eso permitía que todos los productos que se fueron realizando tuvieran calidad profesional, ¿no? Y esto de que, siendo alumnos, pudiéramos acceder a tener ese material para trabajar, también fue muy valioso, y siempre se destacó porque tanto los que estábamos trabajando como los alumnos que venían a hacer prácticas y demás,
podíamos acceder a las herramientas de trabajo con las que se trabajaba en los medios nacionales. Claro, es bueno esto que destacás, porque con esa experiencia que vos tenías simultánea, te dabas cuenta de eso, ¿no? Que quizá no lo teníamos, por ejemplo, a mí en ese momento, cuando yo me iniciaba en la radio, bueno, no tenía esa posibilidad de comparar, y bueno, es cierto esto que marcás, ¿no? Por un lado lo que era las herramientas técnicas, y por otro lado el recurso profesional, ¿no? Que era muy importante, porque creo, Laura, que lograba combinar la experiencia del docente, porque para dar esos primeros pasos era necesario, entonces los docentes eran los que también estaban en el aire, pero también con el empuje de la juventud, de los estudiantes, de los que en esos primeros años aprendían, ¿no? Aprendían haciendo, y ahí estábamos nosotros, ¿no? En ese rol que nos permitió poder sacar lo mejor de esos docentes y después llevarlo a la práctica, ¿no? Totalmente, y esto que mencionás es fundamental porque ahora me toca estar del otro lado, me toca estar del lado del rol docente y no tan activamente del lado de la producción, y me doy cuenta que como en su momento, tanto una parte como la otra se van retroalimentando. Entonces, todo este empuje del que vos hablás hacía también que los docentes que estaban en el aire pudieran explotar mucho más también su potencial. Digamos, nosotros veníamos como cargados de muchas ideas que tenían que ver con producciones distintas. Ya empezábamos a explorar todo lo que es el radioarte, a buscar de poner formatos nuevos al aire, y al ser una radio universitaria tuvimos el espacio también para explorarlo. Entonces fue muy importante, y lo sigue siendo, tanto para los que están al aire como para los alumnos que se van acercando hasta el día de hoy, ¿no? Porque sigue funcionando de la misma manera, siguen teniendo espacio los alumnos. Como te decía, ahora me toca estar del otro lado, coordino contenidos de los talleres de radio de toda la carrera, y siempre encontramos en la radio un espacio para que los chicos puedan emitir algunas de las cosas que se hacen en los talleres. Incluso los fines de semana hay un espacio para que los chicos hagan un programa en vivo. Durante la semana hay chicos que también van a hacer prácticas en la radio. Entonces todo esto me parece que le da a la radio, más allá de lo que es la radio en sí misma, le da un valor muy importante para la universidad y para todos los alumnos que estudian, sobre todo la carrera de comunicación social. Seguro que es así. Quiero aprovechar esto que estás contando, tu experiencia como docente, para que nos cuentes hoy cómo vienen estas generaciones, estos chicos, donde es muy diferente a cuando nosotros comenzamos la carrera de comunicación social en la Universidad Nacional de La Matanza. No teníamos las redes sociales, bueno, era otro el mundo prácticamente desde lo comunicacional, ¿no? Hoy, ¿con qué generaciones te encontrás? Y si la radio sigue siendo ese lugar en donde se imaginan, ¿no? En el momento en el que puedan tener esa chance laboral, poder desempeñarse, ¿sigue siendo la radio o ya estos otros medios, estas otras atracciones le han quitado un poquito ese lugar a la radio que para nosotros era mágico? Digamos, tiene altibajos. Nosotros siempre solemos decir que en los últimos años de la carrera ya no hablamos tanto del lenguaje radiofónico, sino hablamos más de lo que es el lenguaje sonoro, porque está tan atravesado, como vos decías, por las redes sociales. Te cuento como ejemplo, cuando nosotros, cuando se inició la radio de la universidad hace 20 años, para tener el testimonio de alguna persona, de alguna figura política, del deporte, del espectáculo, teníamos que buscarlo de manera manual. O sea, teníamos que ir, grabar un noticiero, pasarlo a un cassette TDK, después de ahí pasarlo a un minidisc, y recién desde ahí podíamos emitirlo. Hoy las generaciones lo tienen al alcance de la mano porque tienen... o sea, entran en un portal y ya tienen el enlace del testimonio. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque
por un lado tenemos un montón de información, pero lo que trabajamos mucho, y desde las cátedras se trabaja mucho, es el criterio, porque ahora tenemos demasiado para elegir, pero tenemos que saber qué buscar. Claro. Entonces eso es una de las cosas que nosotros trabajamos mucho. Y por otro lado, la radio sigue teniendo esa magia, sigue teniendo ese despliegue de paisaje sonoro del que quizás en algún momento se escuchó hablar, esa cosa de no saber quién está del otro lado, imaginarte situaciones del otro lado, incluso hasta discutir con la radio. A veces estamos escuchando que alguien está hablando de algo y nos ponemos inmediatamente a discutir con eso que están diciendo, porque genera eso, genera cercanía, genera la empatía de quienes nos está escuchando. Entonces, eso creo que no se pierde. Sí avanzan con otros formatos que también los vamos viendo a lo largo de la cátedra. Ahora está muy en auge el tema del podcast, que si bien son otros formatos, también conservan parte de la esencia de la radio y los vamos transformando, ¿no? Claro, sí, la diferencia es que no tenés el vivo, ¿no? En el podcast es on demand, pero bueno, tenés como decís, ¿no? La posibilidad de crear mundos, ¿no? A través de este tipo de productos. Laura, volviendo un poco al origen de esta charla, volviendo a lo que fue el inicio de Radio Universidad, ¿tenés alguna anécdota que se pueda contar, no? Que tengas ahí, que recuerdes y que puedas traernos. Mira, es que fueron tantas anécdotas, tantas cosas lindas. De hecho, por ejemplo, yo terminaba el programa de Aníbal y venía el deportivo en el que estabas vos, ¿o me equivoco? Sí, estábamos, con Gastón Domínguez, Francisco García Coni, me voy acordando de algunos nombres, ¿no? Gustavo Gómez, ¿no? Que estuvo mucho tiempo conduciendo, y Maxi Russo, que fue quien llevó la propuesta, ¿no? A la radio del primer programa deportivo, que era Unideportivo, ¿no? Que era que después, se fue transformando con cuando empezamos a seguir las campañas de los equipos de acá de Matanza, ¿no? Eran un montón. Y nosotros estábamos trabajando, siempre éramos 2 productoras de Aníbal, más Hernán García Arena, y de repente caían toda la banda del Deportivo y copaban toda la radio. Podés ahora descargarte, Laura, decir la verdad, no nos soportaba, No, todo lo contrario. Siempre aprendemos, yo aprendí de escucharlos a ustedes un montón de cosas de deportes que no tenía ni idea, y aprendí también el tratamiento de la información, porque no se olviden que yo era alumna, el tratamiento de la información a nivel local, que ustedes hacían, digamos, todo un tratamiento de la información local, porque trataban temas que tenían que ver con eso, que traspolado a otras cosas me servían también para aprender y para proponer contenido también para los programas que producía. Claro, sí, un poco fue eso lo que se venía a traer, ¿no? Más allá de lo que era un panorama, ¿no? Nacional, porque desde lo periodístico dábamos cuenta de eso también, se intentó eso, ¿no? Poder llevar lo local también, que era un poco lo que del otro lado se estaba esperando, ¿no? Por ser una radio que llegaba a un determinado ámbito y que tenía ciertos límites también del alcance, poder llegar a esos lugares, ¿no? Y lo que se fue haciendo después a lo largo de estos 20 años también buscar un poco eso, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que se logró con creces, ¿no? Ya pasar de tener una zona muy reducida a la que podía transmitir la radio a poder ahora nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Al tener transmisiones vía internet, ya digamos cambia muchísimo, pero sin embargo se conserva la esencia de la radio, que es una radio universitaria, una radio que tiene un anclaje zonal, pero que obviamente aborda todas las temáticas que tienen que ver con el resto del mundo, ¿no? Seguro. Bueno, Laura, ha sido un placer poder tenerte un ratito aquí en el aire, recordando un poco el inicio de la historia de Radio Universidad, que te ha tenido como una protagonista,
y hoy también, ¿no? En este otro rol, como decís vos, ¿no? Como formadora de tantos alumnos y alumnas que van pasando también por la radio, ¿no? En este proceso de aprendizaje y de profesionalización. Así que, bueno, como siempre sos bienvenida en Radio Universidad y esperemos que pronto podamos tenerte también por la radio cuando volvamos nosotros, porque habrás notado, ¿no? Yo estoy saliendo de manera remota y bueno, esta situación nos tiene que manejarnos de esta forma, ¿no? Porque priorizamos la salud, pero bueno, con ganas otra vez de volver todos a la radio, ¿no? Sí, tal cual, y yo me sigo sintiendo parte de la radio, más allá de que no esté trabajando todos los días, ni que no tengo un espacio físico, al tener vinculación también con las cátedras me sigo sintiendo parte y del otro lado siento que es recíproco, así que muchísimas gracias por invitarme a celebrar con ustedes. Un beso grande, Laura, que andes bien. Un beso. Hasta luego. Ahí estaba Laura Carrasana, ¿sí? Que fue productora, coordinadora de programación, docente de la Universidad Nacional de La Matanza. Ha sido una parte importante también de estos 20 años de Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.